Capítulo 7. Momo visita a sus amigos y recibe la visita de un enemigo. No sé, dijo Momo un día, pero tengo la impresión de que nuestros antiguos amigos vienen cada vez menos aquí. A algunos hace ya mucho tiempo que ni siquiera los he visto. Gigi Cicerone y Beppo Barrendero estaban sentados junto a ella en las gradas cubiertas de hierba de la ruina, contemplando la puesta de sol. Sí, observó Gigi, pensativo. A mí me sucede exactamente lo mismo. Cada vez son menos los que escuchan mis historias. Ya no es como antes. Algo está pasando. ¿Pero qué?, preguntó Momo. Gigi se encogió de hombros y borró con saliva, pensativo, unas letras que había escrito en una vieja pizarra. El viejo Beppo había encontrado la pizarra algunas semanas atrás en un cubo de basura y se la había llevado a Momo. Claro que no estaba muy nueva y tenía una buena resquebrajadura en el centro, pero por lo demás todavía se le podía dar un buen uso. Desde entonces, Gigi le enseñaba a Momo todos los días a escribir esta o aquella letra, y como Momo tenía una excelente memoria, a estas alturas ya sabía leer bastante bien. Solo fallaba un poquito todavía al escribir. Beppo Barrendero, que había estado dándole vueltas a la pregunta de Momo, asintió lentamente y dijo: «Sí, es cierto. Ya se va acercando. En la ciudad ya está por todas partes. Hace ya tiempo que me di cuenta». «¿De qué?», preguntó Momo. Beppo reflexionó durante unos instantes y luego respondió: «De nada bueno». Y de nuevo, tras una pausa, añadió: «Empieza a hacer frío». «¿Pero qué dices?», exclamó Gigi mientras rodeaba a Momo con sus brazos para consolarla. «Cada vez vienen más niños por aquí». «Claro, por eso», dijo Beppo, «por eso mismo». «¿Qué quieres decir?», inquirió Momo. Beppo reflexionó durante un largo rato y finalmente contestó: «No vienen aquí por nosotros, tan solo buscan un refugio». Los tres dirigieron la mirada hacia el círculo de hierba del centro del anfiteatro, donde varios niños jugaban a un nuevo juego de pelota que se acababan de inventar aquella tarde. Entre ellos se encontraban algunos de los viejos amigos de Momo, el chico de las gafas, que se llamaba Paolo, la pequeña María, que venía con su hermanito Dedé, el chico gordito con la voz atiplada, cuyo nombre era Máximo, y el otro chico que siempre tenía un aspecto un poco descuidado y respondía al nombre de Blanco. Pero además, allí había algunos otros niños que se les habían unido hacía poco. Y un niño más pequeño que había llegado aquella misma tarde. Ciertamente era tal y como decía Gigi. Cada día eran más. En realidad, Momo debería haberse alegrado mucho de que vinieran, pero la mayoría de esos niños ni siquiera sabían jugar. Andaban por ahí sentados, malhumorados y aburridos, mirando a Momo y a sus amigos. A veces les molestaban aposta y echaban todo a perder. Ahora las niñas y las peleas no eran infrecuentes. Aquello no duraba mucho rato, desde luego, ya que la presencia de Momo ejercía su benéfica influencia también sobre esos niños, que enseguida comenzaban a tener las mejores ocurrencias y a jugar con todos animadamente. Lo que sucedía es que casi todos los días llegaban niños nuevos, incluso de barrios lejanos, y entonces había que empezar de nuevo, porque como todos sabemos, muchas veces basta un solo aguafiestas para estropearlo todo. Y encima sucedía otra cosa que Momo no acababa de comprender muy bien. No había comenzado a suceder hasta hacía muy poco. Cada vez era más frecuente que los niños trajeran todo tipo de juguetes con los que en realidad no se podía jugar, como, por ejemplo, un tanque teledirigido que podías hacer circular por todas partes, pero que no servía para nada más, o un cohete espacial que volaba en círculo unido a un cable, pero con el que, por lo demás, no se podía hacer otra cosa, o un pequeño robot que deambulaba por allí, tambaleándose con los ojos encendidos y girando la cabeza, pero que no tenía ninguna otra utilidad. Eran juguetes muy caros que los amigos de Momo jamás habían poseído, y no digamos la propia Momo. Sobre todo, esos juguetes eran tan perfectos hasta en los más mínimos detalles, que uno ya no tenía ninguna necesidad de imaginarse nada. Así que los niños a menudo se pasaban las horas sentados mirando embobados, aunque aburridos, esos juguetes que deambulaban o se tambaleaban o daban vueltas, pero no se les ocurría nada más. Por eso,
retornaban de nuevo a sus antiguos juegos en los que bastaban un par de cajas, un mantel roto, una topera o un buen puñado de piedrecitas. De ese modo podían imaginárselo todo. Aquella tarde también había algo que impedía que el juego siguiera su curso. Los niños fueron dejando de jugar, uno tras otro, hasta que finalmente estuvieron todos sentados alrededor de Gigi, Beppo y Momo. Esperaban que tal vez Gigi comenzase algún relato, pero no fue así. El niño pequeño que había aparecido aquel día por primera vez llevaba una radio portátil consigo. Estaba sentado un poco apartado y había puesto la radio a todo volumen. Se trataba de una emisión publicitaria. ¿Podrías bajar de una vez el volumen de tu estúpido cacharro?, preguntó el chico desaliñado que se llamaba Blanco, en tono amenazador. No te oigo, contestó el niño nuevo con una sonrisa burlona. Mi radio está muy alta. Bájala ahora mismo, gritó Blanco, al tiempo que se incorporaba. El niño palideció un poco, pero contestó con terquedad. Tú no tienes derecho a ordenarme nada, ni tú ni nadie. Puedo poner mi radio todo lo alto que me dé la gana. En eso tiene razón, intervino el viejo Beppo. No se lo podemos prohibir, en todo caso se lo podemos pedir. Blanco se sentó de nuevo. Que se vaya a otra parte, dijo malhumorado. Lleva toda la tarde fastidiándonos. Tendrá alguna razón para hacerlo, contestó Beppo, mirando al muchacho con amabilidad y atención a través de sus pequeñas gafas. Seguro que la tiene. El niño nuevo se quedó en silencio. Al cabo de un ratito bajó el volumen de su radio y se puso a mirar hacia otro lado. Momo se acercó a él y se sentó a su lado en silencio. El chico apagó la radio. Durante unos instantes nadie dijo nada. ¿Nos cuentas algo, Gigi?, rogó uno de los niños nuevos. Oh, sí, por favor, exclamaron los demás. Una historia divertida. No, mejor una emocionante. No, un cuento, una aventura. Pero Gigi no quería. Era la primera vez que eso sucedía. Preferiría 1000 veces, dijo finalmente, que vosotros me contarais a mí algo sobre vosotros y vuestras familias, lo que soléis hacer y por qué estáis aquí. Los niños guardaron silencio. De repente sus rostros se tornaron tristes y taciturnos. Ahora tenemos un coche muy bonito. Ahora tenemos un coche muy bonito. Se pudo escuchar finalmente de boca de un niño. Los sábados, cuando mi papá y mi mamá tienen tiempo, lo lavamos. Si he sido bueno, me dejan ayudarles. Cuando yo sea mayor, quiero tener uno igual. Pues a mí, dijo una niña pequeña, me dejan ir todos los días al cine, cuando me apetece, para que esté en un lugar seguro, porque por desgracia ellos no tienen tiempo. Y tras una breve pausa añadió, pero yo no quiero estar ahí encerrada, por eso vengo aquí a escondidas y me guardo el dinero. Cuando tenga suficiente me compraré un billete de tren y me iré a vivir con los 7 enanitos. Tú eres tonta, espetó otro niño, si no existen. Claro que existen, dijo la pequeña obstinadamente. Hasta lo ponía en el folleto de una agencia de viajes. Pues yo ya tengo 11 discos de cuentos, declaró un niño pequeño, y los puedo escuchar todas las veces que yo quiera. Antes mi padre siempre me contaba algún cuento por las noches cuando volvía del trabajo. Era muy bonito, pero ahora ya nunca está en casa. O está cansado y no tiene ganas. ¿Y tu madre?, preguntó la pequeña María. Ella también está todo el día fuera. Ya, dijo María, justo igual que en mi casa, pero por suerte tengo a Dedé. Le plantó un beso a su hermanito, que estaba sentado en su regazo y continuó. Cuando vuelvo del colegio, caliento la comida para los dos, después hago los deberes y después se encogió de hombros. Bueno, después nos vamos a dar una vuelta por ahí hasta que anochece. La mayoría de las veces venimos aquí. Todos los niños asintieron, ya que a todos les iban las cosas más o menos igual. En realidad, yo estoy muy contento, afirmó Blanco con un gesto más bien tristón, de que mis viejos ya no tengan tiempo para mí, porque si no, empiezan a pelearse y luego me pegan a mí. En ese mismo instante, el chico de la radio portátil se dio la vuelta inesperadamente y dijo, «Pues a mí ahora me dan mucho más dinero que antes». «Claro», contestó Blanco, «lo hacen para librarse de nosotros, ya no nos quieren, pero tampoco se quieren a ellos mismos, ya no sienten cariño por nada, eso es lo que yo pienso».
Eso no es verdad, gritó airado el niño nuevo. A mí, mis padres me quieren mucho. No es su culpa que ya no tengan tiempo para nada. Las cosas son así y ya está. En cambio, me han regalado esta radio. Les ha costado mucho dinero. ¿Eso es una prueba o no? Todos se quedaron en silencio. Y de repente, ese mismo niño, que se había pasado toda la tarde fastidiando a todos, comenzó a llorar. Intentaba reprimir el llanto y se restregaba los ojos con sus puñitos sucios, pero las lágrimas iban haciendo churretones al resbalar por sus mejillas manchadas. Los demás niños le miraban compasivos o clavaban los ojos en el suelo. Le comprendían muy bien. En realidad, cada uno de ellos se sentía exactamente igual. Todos se sentían abandonados. Sí, volvió a decir el viejo Beppo tras una pausa. Empieza a hacer frío. Tal vez pronto ya no me dejen seguir viniendo, dijo Paolo, el chico de gafas. ¿Y por qué no?, preguntó Momo, extrañada. Mis padres dicen que no sois más que unos holgazanes y unos gandules, explicó Paolo. Que le estáis robando el tiempo al buen Dios. Eso es lo que han dicho, por eso tenéis tanto. Y que como hay demasiados como vosotros, los demás tienen cada vez menos tiempo. Eso es lo que dicen. Y que no tengo que venir más por aquí, porque si lo hago me volveré como vosotros. De nuevo algunos de los niños asintieron, pues les habían dicho ya cosas parecidas. Gigi miró a los niños, uno tras otro. ¿Es que vosotros pensáis algo así de nosotros? ¿O por qué seguís viniendo? Tras un breve silencio, Blanco dijo: a mí me da lo mismo. Mi padre siempre dice que, de todas maneras, yo de mayor no seré más que un maleante. Estoy de vuestro lado. Vaya, vaya, dijo Gigi, enarcando las cejas. Así que también nos tomáis por unos gandules. Los niños bajaron los ojos, abochornados. Finalmente, Paolo lanzó una mirada inquisitiva al viejo Beppo. Mis padres no mienten, dijo con voz queda. Y acto seguido preguntó en voz aún más baja: ¿es que no lo sois? Entonces el viejo barrendero, pequeñito como era, se incorporó del todo, levantó 3 dedos hacia el cielo y declaró: nunca jamás en mi vida he robado un minuto de tiempo ni al buen Dios ni a mis prójimos. Lo juro, pongo por testigo a Dios. Ni yo, añadió Momo. Ni yo tampoco, dijo Gigi muy serio. Los niños guardaron silencio muy impresionados. Ninguno de ellos ponía en duda las palabras de los 3 amigos. Y además, ahora os voy a decir una cosa, prosiguió Gigi. Antes a la gente le gustaba venir a ver a Momo para que los escuchase. De ese modo se encontraban a sí mismos, si es que entendéis lo que quiero decir con eso. Pero ahora ya no se lo piden mucho. Antes a la gente también le gustaba venir a escucharme. Al hacerlo se olvidaban de sí mismos. Ahora tampoco me lo piden mucho. Ya no tienen tiempo para esas cosas, dicen. Y tampoco tienen tiempo ya para vosotros. ¿No os dais cuenta? Es muy extraño que no tengan tiempo para estas cosas. Entrecerró los ojos y asintió con la cabeza. Entonces prosiguió. Hace poco me encontré en la ciudad con un antiguo conocido, un peluquero que se llama Fusi. Llevaba algún tiempo sin verle y casi no le pude reconocer, de lo cambiado que estaba, tan nervioso, malhumorado y amargado. Antes era un tipo amable, sabía cantar muy bien y tenía sus propias ideas sobre todo. Pero ahora, de repente, ya no tiene tiempo para nada de eso. Es una sombra de lo que era. Ya no es Fusi, ¿lo entendéis? Si solo se tratase de él, pensaría simplemente que había perdido un poco la cabeza, pero donde quiera que dirijáis la mirada ves gente igual, y cada vez son más. Ahora incluso nuestros viejos amigos comienzan a estar así. De verdad me pregunto si se trata de una locura contagiosa. El viejo Beppo movió la cabeza afirmativamente. Es cierto, dijo, tiene que ser una especie de contagio. Pero entonces, dijo Momo, muy consternada, tenemos que ayudar a nuestros amigos. Aquella noche estuvieron todos juntos aún un buen rato hablando sobre lo que podían hacer, pero no sabían nada de los hombres grises y de su incesante actividad. A lo largo de los días sucesivos, Momo se dedicó a buscar a sus viejos amigos para preguntarles qué sucedía y por qué ya no iban a visitarla. Primero fue a ver a Nicola, el albañil. Conocía bien la casa en la que ocupaba una pequeña buhardilla, pero no estaba allí. Los demás vecinos tan solo sabían que ahora trabajaba en los grandes barrios de nueva construcción al otro lado de la ciudad y que ganaba un montón de dinero.
Le dijeron que ahora rara vez estaba en casa y que cuando llegaba lo hacía muy avanzada la noche. También le comentaron que ahora pocas veces estaba sobrio y que resultaba muy difícil relacionarse con él. Así que Momo decidió quedarse a esperarlo. Se sentó en la escalera, delante de la puerta de su habitación. Poco a poco fue oscureciendo y se durmió. Debía de estar ya muy avanzada la noche cuando le despertó un estrépito de pasos vacilantes y broncos cantos. Era Nicola, que subía por la escalera tambaleándose. Cuando vio a la niña se quedó pasmado. Momo! Exclamó con voz ronca y visiblemente abochornado de que le viera así. ¿Aún existes? ¿Qué es lo que andas buscando por aquí? A ti, contestó Momo tímidamente. «Ay, qué muchacha esta», dijo Nicola, meneando sonriente la cabeza. «Viene aquí en mitad de la noche a buscar a su viejo amigo Nicola. Pues sí, hace ya que yo también quería visitarte, pero sencillamente no tengo nada de tiempo para tales asuntos particulares». Hizo un movimiento nervioso con la mano y se dejó caer a plomo en la escalera junto a Momo. «Si tú supieras lo que ando haciendo ahora, chiquilla, las cosas ya no son como antes, los tiempos cambian». Allá donde trabajo te imponen otro ritmo, un ritmo de 1000 demonios. Cada día construimos una nueva planta de edificio, una tras otra. Sí, no tiene nada que ver con lo de antes. Todo está organizado, cada maniobra, ¿entiendes? Hasta el más mínimo detalle. Siguió hablando y Momo le escuchaba atentamente, y cuanto más hablaba, menos entusiasmo se desprendía de su relato. De repente se quedó callado y se pasó las manos callosas por el rostro. «No estoy diciendo más que tonterías», dijo, entristeciéndose de repente. «¿Lo ves, Momo? Otra vez he bebido demasiado. Lo admito. Ahora muchas veces me paso con la bebida. De otra manera no aguantaría lo que hacemos allí. Eso va contra la conciencia de un albañil honrado. Ponen demasiada arena en el mortero, ¿entiendes? Aquello solo aguantará 4 o 5 años y después se desmoronará con una simple tos. Es todo una chapuza, una infame chapuza, pero eso no es lo peor. Lo peor son las casas que estamos construyendo. No se las puede llamar casas, son depósitos de alma, eso es lo que son. Se te revuelve el estómago de verlo, pero a mí qué me importa. A mí me pagan y ya está. En fin, los tiempos cambian. Antes las cosas eran bien diferentes. Yo estaba orgulloso de mi trabajo cuando habíamos construido algo que se podía contemplar con gusto. Pero ahora, algún día, cuando haya ganado lo suficiente, dejaré mi profesión y me dedicaré a algo distinto». Inclinó la cabeza y se quedó mirando al frente con melancolía. Momo no decía nada, tan solo le escuchaba. «Tal vez», prosiguió Nicola, quedamente, después de un rato, «debería ir a verte de nuevo y contarte todo. Sí, en serio, eso es lo que debería hacer. Digamos mañana, ¿vale? O mejor, pasado mañana. Bueno, ya veremos cómo me puedo organizar, pero seguro que voy. Entonces, ¿de acuerdo?» «De acuerdo», contestó Momo, poniéndose muy contenta, y después se separaron, porque ambos tenían mucho sueño. Pero Nicola no apareció ni al día siguiente ni al otro, no asomó la nariz por allí. Tal vez era cierto que nunca tenía tiempo. Al siguiente al que visitó Momo fue a Nino, al tabernero, y a su regordeta mujer. La vieja casita con el encalado manchado por la lluvia y el emparrado delante de la puerta estaba a las afueras de la ciudad. Tal y como hacía en el pasado, Momo entró por detrás, por la puerta de la cocina. Estaba abierta y pudo oír desde lejos que Nino y su mujer se hallaban enzarzados en una agria discusión. Liliana estaba con el fogón trajinando con cacerolas y sartenes. Su cara regordeta estaba bañada de sudor. Nino le hablaba gesticulando enérgicamente. En una esquina se encontraba el bebé en su capazo, llorando. Momo se sentó en silencio junto al bebé, lo tomó en sus brazos y lo meció con suavidad hasta que se calmó. El matrimonio interrumpió su disputa y ambos se quedaron mirándola. «Anda, Momo, pero si eres tú», dijo Nino con una leve sonrisa. «Me alegro de volver a verte». «¿Quieres algo de comer?», le preguntó Liliana con cierta brusquedad. Momo negó con la cabeza. «Entonces, ¿qué es lo que quieres?», se informó Nino con nerviosismo. «De verdad que ahora mismo no tenemos tiempo para ti». «Solo os quería preguntar», contestó Momo quedamente, «¿por qué lleváis tanto tiempo sin venir a verme?».
Ni yo mismo lo sé, dijo Nino, irritado. En estos momentos tenemos otras preocupaciones. Sí, exclamó Liliana haciendo ruido con las cacerolas. Él tiene ahora otras preocupaciones. Por ejemplo, cómo hacer la vida imposible a los antiguos clientes. Esas son ahora sus preocupaciones. Momo, ¿te acuerdas de los viejecillos que antes siempre estaban sentados en la mesa de la esquina? Pues los ha echado. Sí, los ha ahuyentado. No lo he hecho, se defendió Nino. Les he pedido amablemente que se buscaran otro local. Como tabernero tengo derecho a hacerlo. Derecho, derecho, replicó Liliana enojada. No se hace algo así. Es inhumano y cruel. Sabes de sobra que no encontrarán ningún otro local. En el nuestro no estorbaban a nadie. Claro que no estorbaban a nadie, gritó Nino, porque mientras estaban ahí sentados aquellos viejos sin afeitar, no venía a nuestro local ningún cliente decente y buen pagador. ¿Es que tú crees que a la gente le gusta ver algo así? Y no ganábamos ni un duro con el único vaso de vino tinto barato que se podía permitir cada uno de ellos en toda la tarde. Así no llegaremos a ninguna parte. Pues hasta ahora no nos ha ido nada mal, repuso Liliana. Hasta ahora, contestó Nino, furioso, pero tú sabes perfectamente que no podemos seguir así. El dueño del local me ha subido el alquiler. Ahora tengo que pagar un tercio más que antes. Todo ha subido. ¿De dónde voy a sacar el dinero si convierto mi local en un asilo para viejos chochos? ¿Por qué tengo que ser bueno con los demás? Nadie es bueno conmigo. La rellenita Liliana puso una sartén en el fuego con tal ímpetu que resonó como un estallido. Pues te voy a decir una cosa, gritó poniendo los brazos en jarra sobre sus anchas caderas. Entre esos pobres viejos chochos, como tú los llamas, se encuentra también, por ejemplo, mi tío Ettore. Y no te permito que insultes a mi familia. Es un hombre bueno y honrado, aunque no tenga tanto dinero como tus otros parroquianos. Ettore puede venir, replicó Nino con gesto magnánimo. Se lo he dicho, él puede venir cuando quiera, pero es que no quiere. Claro que no quiere. ¿Cómo va a venir sin sus viejos amigos? ¿Tú qué te crees? ¿Es que va a estar el pobre ahí sentado solo en un rincón? ¿Y qué le voy a hacer? Gritó Nino. En cualquier caso no tengo maldita la gana de terminar mis días en una insignificante tabernucha por tener consideración con tu tío Ettore. Quiero llegar a ser alguien. ¿Es que acaso es un crimen? Quiero sacarle partido a este negocio, quiero sacar adelante mi local. Y no lo hago solo por mí, lo hago también por ti y por nuestro pequeño. ¿Es que no lo puedes entender, Liliana? No, contestó Liliana con dureza. Si eso solo se puede hacer con crueldad, si ya empezamos así, entonces no cuentes conmigo. Un día me levantaré y me largaré. Haz lo que se te antoje. Agarró al bebé, que entre tanto había roto a llorar de nuevo en los brazos de Momo, y salió de la cocina. Durante un buen rato Nino no pronunció palabra, se encendió un cigarrillo y comenzó a darle vueltas entre sus dedos. Momo le estaba mirando. En fin, dijo finalmente, eran unos tipos muy simpáticos. Yo mismo los aprecio mucho, ¿sabes, Momo? A mí también me da pena, pero ¿qué quieres que haga? Es que los tiempos han cambiado. Tal vez Liliana tenga razón, prosiguió después de un rato. Desde que los viejos se han ido, mi propio local se me antoja extraño, frío, ¿comprendes? Ni yo mismo lo puedo soportar. De verdad que no sé lo que debo hacer, pero todos hacen lo mismo hoy en día. ¿Por qué tengo que ser yo el único que lo haga de otra manera? ¿O tú piensas que sí debería hacerlo? Momo asintió de forma imperceptible. Nino la miró y asintió también. Entonces ambos sonrieron. «Qué bien que hayas venido», dijo Nino. «Ya se me había olvidado que antes siempre decíamos, vete a ver a Momo. Pero ahora volveré con Liliana. Pasado mañana tenemos nuestro día de descanso e iremos, ¿de acuerdo?» «De acuerdo», contestó Momo. Acto seguido, Nino le dio una bolsa llena de manzanas y naranjas, y Momo se fue a casa. Y Nino y su regordeta mujer efectivamente fueron. Trajeron también al niño y una cesta llena de cosas ricas. «Imagínate, Momo», dijo Liliana radiante. Nino fue a ver al tío Ettore y a los demás ancianos, uno a uno, les pidió disculpas y les rogó que volvieran. «Sí», añadió Nino sonriendo y rascándose detrás de la oreja. «Todos están de nuevo allí. Eso de sacarle partido a mi local se quedará en agua de borrajas, pero ahora vuelve a gustarme de nuevo estar allí». Se rió y su mujer dijo, «Ya nos las arreglaremos, Nino. Fue una tarde preciosa y cuando se marcharon prometieron regresar pronto». Y así Momo fue buscando a todos sus viejos amigos, uno tras otro. Visitó al carpintero que le había hecho al principio la mesita y las sillas con unos cuantos tablones de madera.
Se acercó a ver a las mujeres que le habían traído la cama. En fin, buscó a todos a los que antes había escuchado y luego se habían transformado en personas inteligentes, decididas o alegres. Todos le prometieron regresar. Algunos no mantuvieron su palabra o no pudieron mantenerla porque no encontraron el tiempo para hacerlo. Pero muchos viejos amigos sí regresaron de nuevo y las cosas casi volvieron a ser como antes. Sin saberlo, Momo se había cruzado en el camino de los hombres grises y ellos no podían permitirlo. Poco tiempo después, era una tarde especialmente calurosa. Momo se encontró una muñeca en los escalones de piedra del anfiteatro. Ya había sucedido muchas veces que los niños se habían olvidado alguno de esos juguetes tan caros con los que, en realidad, no se podía jugar y lo habían dejado por allí. Pero Momo no recordaba haber visto a ninguno de los niños con esa muñeca, y seguro que le hubiese llamado la atención, porque se trataba de una muñeca muy especial. Era casi tan alta como Momo y la habían fabricado de un modo tan realista que casi se hubiera podido pensar que era una persona pequeñita. Pero no tenía el aspecto de una niña o un bebé, sino de una elegante damita o un maniquí de escaparate. Llevaba un vestido rojo con falda corta y unas sandalias de cuero con tacones altos. Momo se quedó mirándola fascinada, cuando al cabo de un rato la tocó con la mano. La muñeca parpadeó un par de veces, movió la boca y dijo con una voz como de pato, que parecía salir de un teléfono: «Buenos días, soy Bibi Girl, la muñeca perfecta». Momo retrocedió asustada, pero contestó instintivamente: «Buenos días, me llamo Momo». La muñeca movió de nuevo los labios y dijo: «Te pertenezco, todos te envidian por poseerme». «No creo que me pertenezcas», replicó Momo. «Más bien creo que alguien te ha olvidado aquí». Agarró a la muñeca y la levantó. Entonces sus labios se movieron de nuevo y dijo: «Quiero tener aún más cosas». «¿Y eso?», respondió Momo y se quedó pensando. «No sé si tendré algo que te pueda gustar, pero espera, voy a enseñarte mis cosas y tú me dices si hay alguna que te guste». Con la muñeca en brazos cruzó el hueco del muro que conducía a su aposento, sacó una caja con todo tipo de tesoros de debajo de la cama y se la enseñó a Bibi Girl. «Aquí lo tienes», dijo. «Esto es todo lo que tengo. Si hay algo que te guste, no tienes más que decirlo». Y le enseñó una bonita pluma multicolor de pájaro, una piedra bellamente veteada, un botón dorado, un trocito de vidrio coloreado. La muñeca no dijo nada y Momo le dio una palmadita. «Buenos días», dijo la muñeca con voz gangosa. «Soy Bibi Girl, la muñeca perfecta». «Sí», dijo Momo, «eso ya lo sé, pero tú querías encontrar algo para ti, Bibi Girl. Aquí tengo, por ejemplo, una concha de color rosa bien bonita. ¿Te gusta?». «Te pertenezco», contestó la muñeca. «Todos te envidian por poseerme». «Sí, eso ya lo has dicho», repuso Momo. «Si no te gusta ninguna de mis cosas, entonces tal vez podamos jugar, ¿vale?». «Quiero tener aún más cosas», repitió la muñeca. «Ya no tengo nada más», dijo Momo. Cogió en sus brazos a la muñeca y salió gateando de nuevo afuera. Una vez allí, sentó a la muñeca perfecta en el suelo y tomó asiento frente a ella. «Vamos a jugar a que has venido de visita», propuso Momo. «Buenos días», dijo la muñeca. «Soy Bibi Girl, la muñeca perfecta». «Qué agradable visita», replicó Momo. «¿De dónde es usted, estimada señora?». «Te pertenezco», dijo una vez más Bibi Girl. «Todos te envidian por poseerme». Escucha», dijo Momo. «No podemos seguir jugando si siempre estás diciendo lo mismo». «Quiero tener aún más cosas», replicó la muñeca con un pestañeo. Momo lo intentó de nuevo con otro juego, y como tampoco funcionó, con otro, y luego con otro, y con otro más. No había nada que hacer. Bueno, si al menos la muñeca no hubiese dicho nada de nada, entonces Momo podría haber contestado por ella. Y hubiera surgido una conversación de lo más bonita, pero precisamente de aquel modo Bibi Girl impedía que hablasen y que surgiese cualquier conversación. Al cabo de un buen rato, a Momo le invadió una sensación que nunca antes había experimentado, y como le resultaba del todo nueva, tardó un rato en darse cuenta de que se trataba de aburrimiento. Momo no sabía qué hacer, le hubiera gustado abandonar sin más a la muñeca perfecta y jugar a algo diferente, pero por alguna extraña razón no conseguía separarse de ella. Así que, al final, Momo se quedó allí sentada contemplando a la muñeca, que a su vez miraba a Momo con sus ojos azules de cristal, como si se hubieran hipnotizado la una a la otra. Al fin, Momo apartó la vista de la muñeca con algún esfuerzo, y se asustó un poco, y es que muy cerca se había parado un automóvil gris muy elegante, cuya llegada le había pasado desapercibida.
En el coche iba sentado un señor que llevaba un traje color telaraña, un sombrero rígido y gris en la cabeza, y que iba fumando un pequeño cigarro de color grisáceo. También su rostro era gris como la ceniza. El hombre debía de llevar ya un buen rato mirándola, puesto que la saludó con la cabeza, muy sonriente. Y aunque aquel mediodía hacía tanto calor que el aire se ondulaba con los rayos del sol, Momo comenzó de repente a sentir escalofríos. En aquel momento el hombre abrió la portezuela, se apeó del coche y se dirigió hacia Momo. En la mano llevaba un maletín de color gris plomizo. «¿Qué muñeca tan bonita tienes?», exclamó con una voz extrañamente monótona. «Seguro que todos tus compañeros de juego te envidian». Momo se encogió de hombros y se quedó callada. «Seguro que ha sido muy cara, ¿no?», prosiguió el hombre gris. «No lo sé», farfulló Momo, desconcertada. «Me la he encontrado». «¿Pero qué me dices?», replicó el hombre gris. «Eres una verdadera suertuda, por lo que veo». Momo cayó de nuevo y se arrebujó en su amplio chaquetón de hombre. El frío iba en aumento. «En cualquier caso», dijo el hombre gris con una leve sonrisa, «no parece que te haya hecho demasiada ilusión, querida niña». Momo negó con la cabeza. De repente se sintió como si toda la alegría del mundo se hubiera desvanecido para siempre, como si nunca hubiera existido, como si todo lo que le hubiera parecido alegre no hubiese sido más que una ilusión, pero a la vez sentía algo que la ponía en guardia. «Llevo observándote ya un buen rato», prosiguió el hombre gris, «y me da la impresión de que no tienes ni idea de cómo hay que jugar con una muñeca tan fabulosa». «¿Quieres que te lo enseñe?». Momo miró sorprendida al hombre y asintió. «Quiero tener aún más cosas», se oyó decir de repente a la muñeca con su voz gangosa. «¿Lo ves, pequeña?», dijo el hombre gris. «Incluso ella misma te lo está diciendo. Con una muñeca tan fabulosa no se puede jugar como con otra muñeca cualquiera». «Está claro». «Tampoco está aquí para eso. Hay que ofrecerle algo si no te quieres aburrir con ella. Fíjate, pequeña». Se dirigió a su coche y abrió el maletero. En primer lugar, dijo, «necesita muchos vestidos. Aquí tienes, por ejemplo, un encantador traje de noche». Lo sacó y se lo tiró a Momo. «Y aquí tenemos un abrigo de piel de auténtico bisón. Y aquí hay una bata de seda, y un traje de tenis, y un equipo de esquí, y un traje de baño, y un traje de montar a caballo, un pijama, un camisón, otro vestido, y otro, y otro, y otro». Las cosas fueron cayendo entre Momo y la muñeca, apilándose hasta formar un buen montón. «Bueno», dijo el hombre con una débil sonrisa, «con esto ya puedes jugar un buen rato, ¿verdad, niña? Aunque al cabo de unos días te aburrirás de nuevo, ¿no crees? Pues bien, entonces tendrás que conseguir más cosas para tu muñeca». De nuevo se inclinó sobre el maletero y fue lanzándole más cosas a Momo. «Aquí tienes, por ejemplo, un bolso de genuina piel de serpiente con un pequeño lápiz de labios auténtico y una polvera. Aquí tienes una pequeña cámara fotográfica y aquí hay una raqueta de tenis, una televisión de juguete que funciona de verdad, una pulsera, un collar, pendientes, un revólver de juguete, medias de seda, un sombrero de plumas, un sombrero de paja, un sombrerito de primavera, palos de golf, una pequeña chequera, frasquitos de perfume, sales de baño, desodorante». En este punto hizo una pausa y miró expectante a Momo, que continuaba paralizada, sentada en el suelo rodeada de todas aquellas cosas. «Ya lo ves», prosiguió el hombre gris, «es muy simple, tan solo hay que tener cada vez más y más cosas, así uno nunca se aburre. Pero quizás se te pase por la cabeza que la perfecta Abigail tendrá algún día todo, y que entonces podrías empezar a aburrirte de nuevo. Pues no, querida niña, no te preocupes, porque tenemos un compañero muy adecuado para Abigail». Y entonces sacó del maletero otro muñeco. Era igual de alto que Abigail, igual de perfecto, pero se trataba de un joven. El hombre gris lo sentó junto a Abigail, la perfecta, y declaró, «Este es Booby Boy. Él también tiene una cantidad infinita de complementos, y cuando todo esto ya te haya aburrido, entonces tenemos una amiga de Abigail, que lleva un equipamiento completo que solo le sirve a ella. Y Booby Boy también tiene un amigo que a su vez tiene amigos y amigas. Como puedes comprobar, nunca más vas a sentir aburrimiento, porque la cosa continúa indefinidamente y siempre habrá algo más que puedas desear». Mientras hablaba, iba sacando una muñeca tras otra del maletero de su automóvil.
cuyo contenido parecía no acabarse nunca, y lo iba colocando alrededor de Momo, que seguía sentada, inmóvil, mirando más bien con espanto al hombre. «¿Y bien?», dijo el hombre al fin, conforme exhalaba densas volutas de humo. «¿Te has enterado ya de cómo hay que jugar con una muñeca así?». «Pues sí», replicó Momo. Empezaba a tiritar de frío. El hombre gris asintió satisfecho y le dio una calada a su cigarro. «Ahora querrás poseer todas estas cosas tan bonitas, ¿verdad? Pues bien, pequeña, te las regalo. Te daré todas, no inmediatamente, sino una tras otra, por supuesto. Y muchas, muchísimas cosas más. Y no tienes que hacer nada a cambio, solo tienes que jugar con ellas tal y como te he explicado». «Bueno, ¿qué me dices?». El hombre gris le lanzó una sonrisa ilusionada a Momo, pero como la niña no decía nada, sino que tan solo le devolvía la mirada con gesto serio, se apresuró a añadir: «Ya no necesitarás a tus amigos para nada, ¿comprendes? Ya tienes bastante distracción con todas estas cosas que te pertenecen y con las que irás recibiendo, ¿verdad? Y eso es lo que quieres, ¿a que sí? ¿Quieres poseer esta fabulosa muñeca, no? La quieres con todas tus fuerzas, ¿verdad?». Momo tuvo el oscuro presentimiento de que se enfrentaba a un duro combate, incluso de que ya estaba en plena lucha, pero no conocía los motivos ni contra quién se dirigía, porque cuanto más escuchaba a aquel visitante, más le sucedía lo mismo que antes con una muñeca. Oía una voz hablando, oía palabras, pero no oía a aquel que en verdad hablaba. Meneó con vigor la cabeza. «¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa?», dijo el hombre gris, enarcando las cejas. «¿Es que todavía no estás satisfecha? Los niños de hoy en día sois verdaderamente insaciables. ¿Me puedes decir qué es lo que le falta a esta fantástica muñeca?». Momo miró al suelo y pensó. «Yo creo», dijo con voz queda, «que no se la puede tomar cariño». El hombre gris no contestó hasta pasado un buen rato. Sus ojos vidriosos miraban como los de los muñecos. Por fin se recompuso. «No se trata de eso en absoluto», dijo en tono glacial. Momo le miró a los ojos. Ese hombre le infundía temor, sobre todo por el frío que se desprendía de su mirada, pero de alguna manera, curiosamente, también le daba pena, aun cuando no hubiera podido explicar por qué. «Pero a mis amigos», dijo, «a mis amigos sí los quiero». El hombre gris torció el gesto como si de repente le doliesen las muelas, aunque enseguida se dominó de nuevo y esbozó una afilada sonrisa. «Creo», replicó con suavidad, «que deberíamos mantener una conversación muy seria, pequeña, para que comprendas qué es lo que de verdad importa». Sacó de su bolsillo un cuadernillo gris de notas y lo hojeó hasta encontrar lo que andaba buscando. «Tú te llamas Momo, ¿cierto?». Momo asintió con la cabeza. El hombre gris cerró el cuaderno, se lo metió de nuevo en el bolsillo y se sentó en el suelo junto a Momo. Durante un buen rato permaneció en silencio dando caladas pensativamente a su pequeño cigarro de color gris. «Está bien, Momo, escúchame con atención», comenzó. Eso es lo que Momo llevaba intentando en realidad todo el tiempo, pero le resultaba mucho más difícil escucharle que al resto de las personas a las que había escuchado hasta entonces. En general podía, por así decirlo, ponerse de lleno en el lugar del otro y comprender lo que decía y cómo era de verdad, pero con aquel visitante no era capaz. Cada vez que lo intentaba tenía la sensación de que se precipitaba en el vacío y en la oscuridad, como si allí no hubiera absolutamente nadie. Eso no le había sucedido jamás. «Lo único importante en la vida», prosiguió el hombre, «es tener éxito, llegar a ser alguien, tener algo. Quien llega más lejos, quien es mejor y tiene más que los demás, recibe el resto por añadidura, amistad, amor, honor, etc. Tú, por ejemplo, dices que quieres a tus amigos. Vamos a analizar esto, de una vez por todas, de manera totalmente objetiva». El hombre gris expulsó algunos anillos de humo. Momo escondió sus pies descalzos bajo la falda y se acurrucó todo lo que pudo en su amplio chaquetón. «Aquí tenemos la primera cuestión que surge», empezó de nuevo el hombre gris. «En realidad, ¿de qué les sirve a tus amigos el que tú existas? ¿Es que les sirve para algo? No. ¿Es que les ayuda a progresar, a ganar más, a ser personas de provecho? Ciertamente no. ¿Acaso les apoyas en su esfuerzo por ahorrar tiempo? Muy al contrario. Se lo impides. Eres un obstáculo en su camino. Arruinas sus ansias de progreso. Tal vez hasta ahora no te hayas dado cuenta, Momo, pero resulta evidente que por el mero hecho de existir estás perjudicando a tus amigos. Sí, en realidad te has convertido sin quererlo en su enemiga.
¿Y esto es a lo que tú llamas querer a alguien? Momo no sabía qué responder. Nunca antes había considerado las cosas de aquel modo. Durante un buen rato, incluso dudó de que el hombre gris no estuviera quizás en lo cierto. Y por eso, prosiguió el hombre gris, nosotros deseamos proteger a tus amigos de tu perniciosa influencia. Y si de verdad los quieres, entonces nos ayudarás. Queremos que lleguen a ser algo en la vida, somos sus verdaderos amigos, no podemos quedarnos de brazos cruzados contemplando cómo los apartas de todo aquello que es importante. Queremos conseguir que los dejes en paz, y por eso nosotros te estamos regalando todas estas cosas tan bonitas. ¿A quién te refieres con nosotros?, preguntó Momo con labios temblorosos. A los de la caja de ahorros del tiempo, contestó el hombre gris. Yo soy el agente número BLW/553/C. Yo personalmente no busco más que tu bien, porque los de la caja de ahorros del tiempo no se andan con bromas. En aquel instante, Momo recordó de repente lo que Beppo y Gigi habían contado sobre lo de ahorrar tiempo y el contagio. Le sobrevino la terrible corazonada de que ese hombre gris tenía algo que ver con el asunto. Deseó con todas sus fuerzas que sus dos amigos estuvieran allí a su lado. Nunca hasta entonces se había sentido tan sola. Sin embargo, decidió que no permitiría que la intimidaran. Hizo acopio de fuerzas y de valor, y se lanzó de lleno a la oscuridad y el vacío tras los que se ocultaba el hombre gris. Este había estado observando a Momo con el rabillo del ojo. No le había pasado desapercibido el cambio en la expresión de su rostro. Así que sonrió con gesto irónico mientras se encendía un nuevo cigarro con la colilla del anterior. No te molestes, dijo, no puedes medirte con nosotros. Momo no cedió. ¿Es que acaso a ti no te quiere nadie?, preguntó en un susurro. El hombre gris se encorvó y de repente pareció encogerse un poco. Acto seguido, contestó con voz cenicienta. Tengo que reconocer que hasta ahora no me había topado con nadie como tú, de verdad que no, y conozco a muchas personas. Si hubiera muchos como tú, entonces podríamos cerrar muy pronto nuestra caja de ahorros y disolvernos en la nada, porque ¿de qué íbamos a vivir? El agente se interrumpió. Se quedó mirando fijamente a Momo, como si estuviera luchando contra algo que no podía comprender y a lo que no podía vencer. Su rostro se volvió aún más ceniciento. Cuando retomó su discurso, parecía como si esto sucediera contra su voluntad, como si las palabras le salieran solas de la boca sin que él pudiera evitarlo. Al mismo tiempo, su rostro se iba desfigurando más y más ante el horror que sentía por lo que le estaba sucediendo. Y en ese instante, Momo escuchó por fin su verdadera voz. Tenemos que pasar desapercibidos, le oyó decir con voz débil. Nadie puede saber que existimos ni lo que hacemos. Nos ocupamos de que nadie pueda retenernos en su memoria. Solo si conseguimos pasar desapercibidos podremos continuar con nuestro negocio. Un negocio muy laborioso, este de arrancar a los seres humanos su vida hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo. Porque todo el tiempo que ahorran lo pierden. Nos lo quedamos, lo almacenamos, lo necesitamos, lo ansiamos. Ah, no tenéis ni idea de lo que significa vuestro tiempo, pero nosotros sí que lo sabemos y os exprimimos hasta los tuétanos y necesitamos más, cada vez más, porque nosotros también somos cada vez más, cada vez más, cada vez más. Estas últimas palabras las profirió el hombre gris casi en un estertor, pero después se tapó la boca con las dos manos. Los ojos se le salían de las órbitas y clavaba la mirada en Momo. Tras unos instantes pareció como si volviera en sí de aquel trance. ¿Qué es lo que ha pasado?, balbuceó. Me has sonsacado, estoy enfermo, tú me has puesto enfermo, tú. Y luego continuó en un tono casi lastimero. No he dicho más que tonterías, querida niña. Olvídalo, tienes que olvidarme, igual que los demás nos olvidan. Tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Y agarrando a Momo la sacudió por los hombros. Ella movía los labios, pero no era capaz de pronunciar palabra. Entonces el hombre gris se levantó de un salto, miró a su alrededor muy apurado, cogió su maletín gris plomizo y se fue corriendo hacia el coche. Y en ese mismo instante sucedió algo absolutamente inexplicable. Como si se tratara de una explosión al revés, todas las muñecas y el resto de objetos esparcidos por allí volaron desde todas las direcciones hacia el interior del maletero, que se cerró de golpe. Después, el coche salió disparado, derrapando y haciendo saltar piedrecitas a su paso.
Momo permaneció sentada aún un buen rato en su sitio, intentando comprender lo que había oído. Poco a poco, sus miembros fueron recuperando la temperatura normal, y al mismo tiempo empezó a verlo todo más y más claro. No olvidó nada, porque había escuchado la verdadera voz de un hombre gris. Ante ella, sobre la hierba rala, se elevaba una pequeña columna de humo. Allí se consumía la colilla aplastada del cigarro gris, que se fue convirtiendo lentamente en ceniza. Fin del capítulo.